Muy bien, les damos los buenos días acá en Chile, buenas tardes en España. Saludamos entonces a todos los asistentes a esta conferencia del día de hoy. Efectivamente, les damos la bienvenida a la conferencia Otra masculinidad es posible, hombres, feminismos e igualdad. Actividad de extensión e internacionalización inserta en el marco de la vinculación con el medio del programa de Magíster en Comprensión Lectora y Producción de Textos de la Universidad Andrés Bello. Un programa profesionalizante, acreditado además por la Comisión Chilena de Acreditación. En el quehacer académico de este programa de posgrado existe una preocupación constante por el diálogo y el fomento del conocimiento, línea de acción que enfatiza la importancia de mantener a toda la comunidad que nos rodea en contacto con las problemáticas y los avances en torno a las áreas de desarrollo de estos programas, específicamente de lectura y de escritura. Precisamente hoy nos reúne una preocupación común en torno al género y su incidencia en los procesos de comunicación lectores y escritores, además de la constante reflexión crítica respecto a la práctica docente. Un gran tema al que nos invita un destacadísimo expositor que ya se ha transformado en un profesor permanente en nuestro programa, integrante directo de la familia de este programa exactamente, el doctor Carlos Lomas, de quien mencionaré solo algunos de sus logros académicos, solo algunos porque si no me tendría que detener muchísimo. El profesor Carlos Lomas García es doctor en Filología Hispánica y catedrático de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto número 1 de Educación Secundaria de Gijón. Ha sido asesor de formación del profesorado en el Centro del Profesorado de Gijón. Fue director de la revista Signos. Acaba de culminar su actividad como codirector de textos de didáctica de la lengua y la literatura. Como formador ha participado en diversos congresos, cursos, jornadas en distintos países como España, Portugal, Brasil, México, Guatemala, Panamá, Venezuela, Puerto Rico, Chile, Colombia, y puedo seguir mencionando lugares. Sus ensayos e investigaciones se dirigen a indagar sobre las teorías y las prácticas de la educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria, sobre los lenguajes de los mensajes de la comunicación de masas, especialmente de la publicidad, y sus efectos en nuestras sociedades. Y, por supuesto, sobre los vínculos entre los usos del lenguaje, la diferencia sexual, la transmisión escolar y cultural de los géneros y sobre la memoria literaria de la escuela. Ha sido formador del profesorado en temas de lenguaje y género en España y en diferentes países latinoamericanos. Ha publicado diversos ensayos de naturaleza lingüística y pedagógica y es autor, entre otros, de libros que probablemente nosotros ya hemos leído en distintas circunstancias, como hacer cosas con las palabras, Eras una vez la escuela, El otoño del patriarcado, luces y sombras de la igualdad entre mujeres y hombres, El espectáculo del deseo, El poder de las palabras, Las máscaras de la educación y el poder del lenguaje, el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, la educación lingüística entre la realidad y el deseo, fundamentos para una enseñanza comunicativa del lenguaje, y puedo seguir mencionando todavía. El doctor Lomas, de acuerdo con los estudios de género de orientación feminista, insistirá hoy en la idea de que la masculinidad no es solo un hecho derivado del azar biológico, sino también y sobre todo una construcción cultural, es decir, el efecto de un determinado aprendizaje cultural. En consecuencia, no existe una forma universal de ser hombre, sino múltiples maneras de ser hombres que se construyen y se manifiestan de formas diversas, teniendo en cuenta las diferencias de clase social, de orientación sexual, de ideología, de instrucción cultural, de raza, de etnia. Sin embargo, abordará cómo la hegemonía de una masculinidad aliada con los mandatos culturales de las sociedades patriarcales nos obliga a fomentar en las aulas formas equitativas y democráticas de masculinidad y a trabajar en las instituciones escolares a favor de la coeducación sentimental de los chicos. Porque las formas tradicionales de la masculinidad misógina, opresiva y violenta no solo perjudican a las mujeres, sino también, aunque de otras maneras y en diferente grado, a los hombres. Un tema de actualidad que indudablemente resulta controversial y que se vincula con diferentes géneros discursivos y de comunicación de masas,
con los que todos y todas nos rodeamos y nos involucramos. En pos de la comunicación, les recuerdo que nuestros micrófonos estarán silenciados, por lo que los invitamos a registrar sus preguntas y comentarios en el chat durante toda la sesión, pues los abordaremos al final de la jornada. Con mucho agrado, entonces, los dejo con la conferencia del doctor Carlos Lomas, Otra masculinidad es posible, hombres, feminismos e igualdad. Bienvenido, querido profesor, buenas tardes en España. Mil gracias, querida Marcela. Buenos días a quienes me oyen desde las comunidades latinoamericanas, en primer lugar desde Chile. Gracias una vez más a la Universidad Andrés Bello por la invitación que me ha hecho y por la oportunidad que me brinda de compartir con ustedes, con vosotras y con vosotras, algunas ideas, algunos conceptos y algunas utopías en torno a la conveniencia de ir creando desde la educación, aunque no solo desde la educación, una sociedad en la que las diferencias de origen sexual no sean la coartada del pretexto que algunos escriben para justificar lo injustificable, la dominación masculina y la subordinación de las mujeres. Eh, la profesora Marcela Guajardo ha hecho una perfecta descripción de lo que es el contenido de la conferencia de hoy. Tendremos también, como ya he indicado, la oportunidad, al finalizar mis palabras, de, en fin, de compartir inquietudes, de manifestar diferencias, con el fin de aclarar todo aquello pues, que no haya quedado claro, o de discutir y dialogar sobre aspectos controversiales, que, en fin, sobre las que existen miradas diferentes y la mayor parte de ellas legítimas. Por tanto, la oportunidad de que tomen la palabra y de que a través de la coordinadora y de los chats yo pueda de alguna manera intentar despejar algunas dudas o aclarar algún malentendido, pues la tendremos al final de mis palabras. Básicamente mi exposición va a constar de tres partes. En una primera nos asomaremos a conceptos esenciales tanto en los estudios de género como en los ámbitos de la indagación feminista. Conceptos como los de equidad, diferencia sexual, identidad de género y otros, pues nos permitirán compartir ideas claves para entender los complejos procesos de la construcción cultural de lo masculino y de lo femenino. En un segundo momento, y como cabe inferir del título de esta videoconferencia, me referiré a los estudios sobre la masculinidad. Y en ese sentido, en fin, intentaré responder a la pregunta de que si los hombres tenemos remedio. Y finalmente me acercaré a, a la idea de la conveniencia y la urgencia ética y política de impulsar desde las políticas públicas de educación y desde la acción cotidiana en cada aula formas de relación que otorgan autoridad al saber de las mujeres y que favorezcan y fomenten otros modelos de masculinidad alternativos que transiten por la vía de los derechos humanos, de la paz, de la ausencia y de la condena de las violencias y, por tanto, de la construcción de vínculos equitativos y amorosos entre mujeres y hombres. Y para todo ello, pues voy a compartir con ustedes un PowerPoint que imagino pues que hará algo más amena mi sesión. Bien, comencemos por lo inevitable. Lo inevitable es citar a la filósofa feminista Simone de Beauvoir, que hace ya pues casi 80 años escribió aquello de que la mujer no nace mujer, sino que se hace mujer, aprende a ser mujer. Y con ello, lo que hacía Simone de Beauvoir es subrayar la idea de que la condición femenina no es solo el efecto del azar biológico que hace a las mujeres nacer con un sexo femenino, sino también y sobre todo el efecto de un aprendizaje cultural y social en la vida cotidiana de las mujeres. Por tanto, la mujer no solo es mujer porque nazca con un determinado sexo biológico, sino que es mujer porque ha aprendido en determinados contextos y de determinadas maneras a ser mujer en nuestras sociedades. Pues bien, aunque no lo dijera entonces Simone de Beauvoir, algo semejante podríamos decir con respecto a los hombres. Los hombres no solo nacemos hombres porque nacemos con un sexo biológico masculino, sino que también y sobre todo aprendemos a ser hombres de determinadas maneras y en determinados contextos. Por tanto, mujeres y hombres somos diferentes, no solo por lo evidente, porque tenemos un sexo inicial distinto, sino también y sobre todo porque aprendemos a ser mujeres y hombres de maneras no solo diferentes, sino a menudo excluyentes y desiguales.
Veamos con este ejemplo lo que quiero decir. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la mitad. Vean este cartel publicitario de una superficie comercial muy conocida que quizá ustedes conozcan, el Corte Inglés en España. Nos ofrece la imagen de una mujer joven, sonriente, y el texto dice 100% madre, 97% entregada, 0% de quejas. Es un cartel de reciente aparición, no es de los años 80 del siglo pasado. Con todo ello, quiero manifestar pues algo evidente, que es que las mujeres, por su sexo biológico, en el contexto de las sociedades patriarcales han sido históricamente subordinadas y relegadas a un plano que pertenece al plano de la vida personal y familiar en detrimento del desarrollo completo de sus capacidades y de sus legítimas ambiciones. Las mujeres han ocupado casi en exclusiva el ámbito de lo privado, el ámbito de lo íntimo, el ámbito de lo personal, mientras que los hombres hemos sido orientados por los mandatos de la masculinidad tradicional y de la sociedad patriarcal, pues salir fuera de casa, a la búsqueda del sustento, al éxito, al liderazgo, al desarrollo de la ambición y a la ostentación casi exclusiva del poder. Sin embargo, esto no es la consecuencia de una esencia masculina que condena a los hombres de manera inexorable al ejercicio del poder y a las mujeres al ejercicio inevitable de la sumisión, sino algo que tiene que ver con las condiciones de la existencia de los hombres y de las mujeres, de la existencia de la vida de los hombres y de las mujeres. Y por eso podríamos afirmar que no hay una manera única de ser mujer y de ser hombre, porque no es verdad que todas las mujeres sean iguales, de la misma manera que tampoco es verdad que todos los hombres seamos iguales. Las diferencias no son solo, además, entre las mujeres y los hombres, diferencias obvias que nadie niega y que son evidentes, sino que las diferencias también son entre las mujeres y entre los hombres. Por tanto, no hay una esencia única de lo femenino y una esencia única de lo masculino. No hay una masculinidad única, universal y homogénea, como no hay una feminidad única, universal y homogénea, sino que hay diferencias en el seno de la condición masculina y en el seno de la condición femenina que tienen que ver pues, con factores como la clase social, el nivel de instrucción escolar y cultural, los estilos de vida, las ideologías, la orientación del deseo y tantos aspectos que condicionan enormemente la vida de los hombres y la vida de las mujeres y que hace que los hombres y las mujeres son diferentes entre sí, pero también son diferentes entre ellos y entre ellas. Lo digo porque me parece importante subrayarlo en un momento en el que se tiende a homogeneizar las identidades humanas y por tanto a considerar que hay esencias de lo masculino y de lo femenino que convierten en inevitable determinadas formas y maneras de ser mujer y de ser hombre en nuestras sociedades. Y esa falacia ideológica no es inocente ni neutral. Está al servicio de la consagración y de la confirmación de los privilegios masculinos y de las desigualdades femeninas. Por tanto, conviene afirmar con contundencia, aunque a veces yo entiendo que el cuerpo y especialmente a las mujeres les pida afirmar enfáticamente todos los hombres sois iguales, sin embargo todos los hombres no son iguales, no caigamos en esta falacia y en esta trampa del patriarcado, porque ser hombre significa cosas diferentes en diferentes hombres, a diferentes edades, en diferentes épocas, en diferentes sociedades. Es lo mismo ser un alto ejecutivo de una empresa armamentística que un maestro en la selva chiapaneca de México. No es lo mismo ser un hombre de 21 años que ser un hombre de 87 años. No es lo mismo ser hombre en la sociedad medieval que ser hombre en el siglo XXI. De esto a veces uno se encuentra con dudas razonables.
No es lo mismo ser un hombre en unas u otras circunstancias, ser un hombre heterosexual o ser un hombre homosexual. Hay una serie de variantes personales y culturales que hacen que no sea quizá correcto hablar de masculinidad, sino de masculinidades, de formas diferentes y diversas de ser hombre en nuestras sociedades. Pues bien, algo parecido podríamos decir de las mujeres. No es lo mismo ser mujer de una manera u otra. Es decir, ser mujer significa cosas diferentes en diferentes mujeres, a diferentes edades, en diferentes épocas, en diferentes sociedades. Por eso no es cierto que todas las mujeres sean iguales. Todas las mujeres no son iguales. Porque no es lo mismo, insisto, ser una mujer aristócrata en el centro de París que ser una empleada de la limpieza en un barrio de Santiago de Chile. No es lo mismo ser una mujer heterosexual que una mujer lesbiana. No es lo mismo ser una mujer joven que una mujer mayor. No es lo mismo ser una mujer indígena que una mujer, digamos, que pertenece al estatus de la raza blanca. Es lo mismo ser una persona que tiene enormes dificultades económicas que ser una mujer pues que, en fin, que, que tiene todo tipo de recursos y de medios materiales para subir a la vida. Es decir, estas variantes que tienen que ver con la clase, con la raza, con la etnia, con la orientación del deseo, la orientación sexual y con otros factores de naturaleza personal y cultural, influyen enormemente en la construcción de las identidades, tanto masculinas como femeninas, y nos ofrecen el espectáculo de la diversidad masculina y femenina. Atender a esta diversidad es esencial si no queremos caer en esencialismos homogéneos de lo masculino y lo femenino, que son precisamente esos esencialismos que intentan constituir la falacia con la que se construye la coartada de la dominación masculina y de la subordinación femenina. Constatar las diferencias que se producen y que observamos entre las mujeres y los hombres, entre los hombres y entre las mujeres, no debe impedirnos constatar algo tan obvio como que a menudo la diferencia sexual es la coartada que se esgrime para justificar lo injustificable, la desigualdad de las mujeres y las múltiples y diferentes violencias machistas contra las mujeres. Veamos unos ejemplos. Tenemos un cartel de un conocido cantante colombiano que para difundir su disco, pues no se le ocurre otra cosa que mostrar esta imagen. Creo que, en fin, que cualquier comentario a la elocuencia de la imagen sobra. Veamos este anuncio publicitario de Dolce Gabbana, donde hay una acción protagonizada por 4 hombres sobre una mujer que, en fin, que insinúa de manera amable la posibilidad de una violación en grupo. El famoso acoso verbal, los piropos, esas lindezas que algunos hombres se creen con el derecho a decir a las mujeres en el ámbito público cuando las ven al pasar por la calle. Esta es una imagen de una fotógrafa bostoniana, Ruth Orkin, que en el año 1962 hizo en las calles de Florencia, Italia, esta instantánea fotográfica en la que vemos como una mujer que va paseando por la calle es objeto de todo tipo de comentarios, de risas y de miradas absolutamente inapropiadas por parte de un grupo de hombres que al parecer no tienen otra cosa que hacer que intentar ofenderla con sus palabras, con sus gestos y con sus actitudes. Podríamos decir que, al igual que la tonalidad en blanco y negro de la imagen, esta situación pues ya no se produce, forma parte de la historia reciente, pero no del presente histórico en el que vivimos. Veamos esta campaña publicitaria que se desarrolla en Argentina y que demuestra que lamentablemente esto sigue existiendo. Ah, bueno, está para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría? ¿Eh? Pará un poco. Para, mira qué es eso. Ah, dale, ¿qué te hace? ¿No te das cuenta de la asustaste a la chica? El shortcito que se puso. Le gusta. Si no, no se lo pone. Vení, zorrita. Dale, está regalada. Mira cómo se viste. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? Que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no. De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba, le estás traumando así. Ah, ¿qué te pasa? Pará.
que es violento lo que estás haciendo, eso me pasa. No entiendo que te divierte, que se asuste. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo me va a divertir? ¿No? Que no sé, no entiendo. Le estás acosando así. Pero, o sea, le acelerás la moto como si la fueras a perseguir. Pará, no, tampoco para tanto. Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga, mirá que si quiero te hago lo que quiero. No está bueno. Que sos un animal que no te puedes controlar. No, te entendí. No, de verdad te lo digo. Que las pibas tengan miedo de andar por la calle, que tengan que pensar por dónde van, que tengan que pensar qué ropa se ponen, que tengan que tratar de estar acompañadas, que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros. Todo eso es violencia. Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacerle entender lo mal que las hacemos sentir. El miedo que les da. No es gracioso. No está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo. No te quedes callado. Y si no te da para hablar así, por lo menos empezar compartiendo este video. Ahí va. Compartilo. ¿Qué decir de la ocultación del rostro y del cuerpo de las mujeres en algunas sociedades? Burka es el ejemplo más obsceno y violento de esa ocultación de la identidad física de las mujeres. ¿Qué decir de la violencia psicológica y verbal? El maltrato físico o del asesinato de las mujeres. Esos feminicidios encubiertos que a veces se disfrazan de crímenes pasionales, ¿no? Expresiones como la maté porque era mía o la maté porque la amaba. Todo esto sigue vigente en nuestras sociedades, a ese y a este lado del océano. Con ello no quiero manifestar que estemos peor que antaño o que no haya habido avances y progresos, pero señalar y subrayar y aplaudir los avances que se han podido producir en algunos contextos en los vínculos entre mujeres y hombres no debe, ni mucho menos, hacernos olvidar que la situación sigue siendo tremendamente desventajosa para las mujeres. El caso de las mujeres desaparecidas, en este caso son madres, hermanas, hijas de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, en México, pero lamentablemente no solo en Ciudad Juárez y no solo en México. Y lo que quizá como hombres tendríamos que preguntarnos es que si somos capaces de imaginarnos que siendo una mujer, cuando es golpeada, violada o amenazada. Bien, desde este recordatorio de ideas y de conceptos y de realidades que creo que compartimos y que conocemos, es desde el que quiero acercarme a la reflexión sobre los hombres. Y en ese sentido, ya que lo personal es político, hablar como hombre de los hombres. Y preguntarnos qué es ser un hombre. ¿En qué consiste comportarse como un hombre? O al menos como un hombre de verdad. ¿Solo hay una manera de ser hombres? Ser hombre es ser todo lo contrario a la mujer, es decir, los hombres nos definimos no tanto por lo que somos como por lo que no queremos ser, mujeres. Por tanto, la identidad masculina se construye a partir de la negación de lo que pueda entenderse como femenino en esa identidad. Seguimos con los interrogantes. ¿Cómo se llega a ser, si es que se llega a ser, eso que denominamos un hombre de verdad? O dicho de otra manera, ¿solo se llega a ser un hombre de verdad si uno es heterosexual, de los pies a la cabeza? Y por tanto, ¿es menos hombre o incluso no es hombre un hombre homosexual? ¿Con cuánta frecuencia se afirma de un hombre homosexual que es afeminado, que es como una mujer, y no es un hombre, por tanto, de verdad? Y fíjense en esta última pregunta, a la que intentaré responder más adelante con claridad. ¿Benefician a los hombres las formas tradicionales de la masculinidad? Es decir, ¿beneficia a la vida de los hombres los mandatos tradicionales de la sociedad patriarcal? Obviamente una respuesta casi diríamos que automática nos invitaría a decir que sí, es evidente. En las sociedades patriarcales hay una búsqueda
de protección de los privilegios masculinos contra las mujeres y, por tanto, las formas tradicionales de la masculinidad asociadas a los mandatos del patriarcado benefician a los hombres. Esto lo ha afirmado categóricamente y lo ha mostrado con claridad la antropología, la sociedad de la cultura, la investigación feminista, los estudios de género. Yo diría que lo ha mostrado la cruda realidad a poco que abramos los ojos y miremos a nuestro alrededor. Sin embargo, la interrogación sobre si benefician a los hombres las formas tradicionales de la masculinidad no es inocente e intenta abrir algunas grietas en cierto estereotipo de respuesta y plantear que, aunque benefician a los hombres las formas tradicionales de la masculinidad, quizá también, en alguna medida, suponen un cierto perjuicio. El vínculo entre masculinidad y poder es obvio. Lo afirmó hace tiempo el sociólogo francés Pierre Bourdieu en un libro titulado La dominación masculina. Quiero leer con ustedes este texto porque me parece contundente. Dice: como a Prometeo, a los hombres se les ha atribuido la facultad simbólica de robar el fuego a los dioses. El guerrero que vence al enemigo, el don Juan que seduce a las mujeres, el científico que doblega la naturaleza, el técnico que la remodela, o el homus económico que calcula cuándo ama y cuándo invierte, todos los arquetipos viriles, todos los estereotipos masculinos, suelen hacer hincapié, suelen poner el acento en manifestaciones de un poder humano sobre algo, y yo añadiría, y sobre alguien, sobre las mujeres y sobre otros hombres. Volvamos a las ideas que compartí con ustedes al inicio de mis palabras. Pese a que casi es inevitable en algunas circunstancias caer en la tentación de afirmar que todos los hombres son iguales, incluso un cierto orgullo masculino en afirmar que efectivamente los hombres como hombres tenemos tantas semejanzas frente a las mujeres que todos los hombres somos iguales en nuestra condición masculina. Sin embargo, no hay una masculinidad única. No hay una sola manera de ser hombres, como dijimos antes, sino diferentes maneras de ser hombres en nuestras sociedades, dependiendo, insisto, de la clase social, de la raza, de la etnia, del nivel de instrucción cultural, del nivel económico, de la orientación del deseo, de la religión, de las ideologías, de tantos factores, tanto íntimos como públicos, tanto personales como sociales. Sin embargo, hay que reconocer, afirmando categóricamente la diversidad masculina, que la hegemonía de la masculinidad violenta y patriarcal, la hegemonía de los modelos tradicionales de masculinidad, es aún vigente y es, por tanto, aún bastante evidente. Esa versión dominante de la identidad masculina, es decir, esa masculinidad violenta, misógina, homófoba, no es, como dijimos antes, una esencia inmutable e inevitable de la condición masculina. No es algo a lo que estemos condenados los hombres de manera inevitable, sino que es sobre todo una ideología de poder, como decía Pierre Bourdieu, y de violencia, tanto contra las mujeres como también contra esos otros hombres que, por la razón que fuere, no se adecúan literalmente a esa versión dominante de la masculinidad tradicional. Y esa ideología de poder y de violencia de la masculinidad tradicional lo que tiende es a justificar la dominación masculina y, por tanto, el disfrute de un conjunto de beneficios simbólicos y materiales que están asociados a la cultura del patriarcado. Y finalmente, y después de presentar un panorama tan desolador, un poquito de esperanza. La identidad masculina, en todas sus versiones, se aprende y por tanto se puede cambiar. Las identidades masculinas y femeninas están social e históricamente construidas y están sujetas, evidentemente, puesto que estamos hablando de una construcción de tipo sociocultural, a las injusticias de la cultura del patriarcado, pero también están abiertas a las utopías del cambio y de la igualdad entre unas y otros. Por tanto, hacer visible la hegemonía de la masculinidad tradicional no debe impedirnos constatar
que es posible el cambio porque en la medida en que las identidades masculinas y femeninas son el efecto de un aprendizaje cultural y por tanto de una construcción social, esos aprendizajes culturales y sociales pueden desaprenderse y abrirse a las utopías del cambio y de la equidad entre mujeres y hombres. El último de los interrogantes que les compartí hace unos minutos decía: ¿benefician a los hombres las formas tradicionales de masculinidad? Y respondíamos de manera quizá anticipada, pues eso, en buena medida sí, en la medida en que les otorgan todo tipo de privilegios simbólicos y materiales y por tanto invitan a los hombres al ejercicio de un poder y de una violencia que les reporta beneficios de toda índole, aunque sea a costa del sufrimiento de las mujeres y a menudo de otros hombres. Sin embargo, subrayar la naturaleza evidente de los beneficios que tiene la cultura del patriarcado en la vida de los hombres, vamos a poner ahora no tanto el acento o el subrayado en el sustantivo beneficio, sino en el sustantivo costes. Fíjense que no deja de ser significativo que para hablar de estos asuntos utilicemos léxico del mundo de la economía y hablemos de estos asuntos en términos de beneficios y de costes. Hablábamos de los indudables beneficios que tiene para la masculinidad tradicional predominio y la hegemonía de la cultura del patriarcado, pero ahora me gustaría poner el acento y subrayar los costes de la masculinidad tradicional. Ser hombre tiene costes penitenciarios. En España, me temo que los datos de Chile, de México, de Colombia y tantos países que pueden estar hoy conectados a esta videoconferencia, España, más del 95% de la población encarcelada es masculina. Es decir, de cada 10 personas que ingresen a la cárcel condenadas por un juez o por una jueza, 9 son hombres. ¿Está el delito inscrito en los genes de lo masculino? ¿En la biología masculina? ¿O los delitos que cometen y el encarcelamiento posterior de los hombres tienen que ver con una construcción cultural de lo masculino que tiende a vulnerar la ley, a ejercer la violencia, a robar, a cometer todos y cada uno de los delitos que son posibles según los códigos penales de cada país? ¿Por qué existe esta tendencia al delito en los hombres? ¿Por razones biológicas? Lo cierto es que el 90% de la población encarcelada en España es masculina. No parece que eso sea muy beneficioso para la vida de los hombres. Costes sanitarios. En España, la esperanza de vida es menor en los hombres que en las mujeres. Hecho curioso cuando se habla de los hombres como el sexo fuerte y las mujeres como el sexo débil, y sin embargo las estadísticas demuestran que la esperanza de vida es mayor en las mujeres que en los hombres. Pero no es por razones biológicas, es sobre todo por hábitos ligados a cómo se viven unos y otras su identidad corporal y su salud. Y por tanto, la esperanza de vida es menor en los hombres que en las mujeres a consecuencia de una serie de hábitos ligados a la masculinidad tradicional. Por ejemplo, el alcoholismo. Por ejemplo, las conductas de riesgo. El descuido de la salud. La falta de prevención en la salud masculina. El cuidado cuando hay indicios que convienen pues, controlar, desde el cáncer de próstata hasta otras manifestaciones de lo masculino, ¿no? Por tanto, los costes sanitarios que tiene para la población masculina, la forma en que la mayoría de los hombres viven su masculinidad, se traduce en una menor esperanza de vida con respecto a las mujeres. Dicho de otra manera, hay más viudas que viudos. Y esto no es por razones biológicas, con todas las excepciones que puedan poner, evidentemente. Hay costes educativos también. Hoy el fracaso escolar es mayor entre los chicos que entre las chicas. Los estudios de sociología de la educación hablan desde hace ya décadas de la pobreza escolar masculina. Investigaciones realizadas en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en el mundo latinoamericano demuestran que el éxito escolar hoy se conjuga
más en femeninos que en masculino, pese a la discriminación escolar de la que han sido objeto las mujeres, que tradicionalmente estudiaban menos tiempo y durante menos tramo de escolaridad que los hombres. Sin embargo, en la medida en que se han ampliado las políticas de la escolaridad obligatoria y han obligado a la población escolar a estar hasta los 15 o 16 años de manera inevitable en los centros escolares, hemos visto cómo las mujeres han aprovechado esa ocasión y cursan con mayor éxito pues, los estudios de enseñanza secundaria y media, los estudios de bachillerato o incluso los estudios universitarios, evidentemente con predominio masculino en unas carreras y con predominio femenino en otras. Hay un sesgo de género en la elección académica en el mundo universitario que también poco a poco se va transgrediendo y subvirtiendo. Miren, es muy importante plantear que ese fracaso escolar masculino que detectamos al finalizar la educación obligatoria y durante el resto de los tramos de la escolaridad, de nuevo no tiene una razón de tipo biológico. Hombre, podría deducirse, como dicen algunos psicólogos, especialistas en psicología evolutiva, que si la maduración personal de las adolescentes es más temprana que la de los adolescentes. Bueno, habría una serie de factores de carácter psicológico que nos podrían ayudar a entender en parte por qué las adolescentes y las jóvenes tienen un mayor éxito escolar que los adolescentes. Sin embargo, cuando decimos que el fracaso académico, el abandono escolar y las agresiones en los centros educativos son mayoritariamente masculinos, estamos diciendo que quizá el origen tenga que ver en un modelo dominante de masculinidad que inspira a menudo las conductas de demasiados chicos, chicos que ven en el ejercicio violento del poder y en la objeción escolar una manera de afirmar su identidad masculina frente al orden femenino de la escuela. Su rebeldía masculina se manifiesta en una oposición a lo que la escuela les ofrece. Por dos razones. Primero, porque la escuela la ven como un espacio simbólico femenino, dominado y habitado especialmente por las maestras. Y segundo, porque los valores que la escuela defiende para estos modelos de masculinidad adolescente son valores femeninos, son valores de equidad, de paz, de solidaridad, de ecología, de justicia, de valoración del ámbito de los afectos y de las emociones. El referente simbólico, al menos en teoría, de la escuela, les parece un poco masculino, en exceso feminizado y reflejo indiscutible, en su opinión, del orden femenino de la escuela al que se oponen para afirmar su propia masculinidad. Por tanto, detrás del fracaso escolar de los chicos no hay solo un problema de carácter psicológico o un problema de inteligencia personal, sino que hay más bien una oposición a lo que la escuela les propone, a los valores que la escuela defiende, al orden simbólico de la escuela que ellos consideran que está en exceso en manos de las mujeres. Y por tanto, la manera de afirmar su masculinidad es rebelarse, aunque sea sin causa, a ese orden femenino y objetar a lo que la escuela les propone. Lo cual, el fracaso escolar suele ser la antesala del fracaso social. Miren, vean este gráfico. En España, el Estado se divide en 15 comunidades autónomas. Yo no sé en Chile cuál sería el término. Sería el término Estado en México, el término departamento en Colombia. Creo que también es departamento en Chile, pero no lo sé, ¿no? No, Bueno, acá sería regiones, profe. regiones, sí. En España también antes se utilizaba el término regiones. Pues bien, en el conjunto de regiones o comunidades autónomas de España, ustedes pueden ver en este gráfico que pone Baleares, Murcia, Cataluña, Asturias, Aragón. Bien, hay este estudio es de hace aproximadamente 4 años. Vemos un gráfico del volumen de fracaso escolar de los chicos y de las chicas. Por ejemplo, si miran el gráfico, esta especie de semicírculo hacia la izquierda, en Baleares, pues ven que la columna de chicos es pues, 1/3 mayor que la de chicas, pero sigan recorriendo el semicírculo en diversos colores, cada color es una comunidad autónoma, cada color es una región, verán siempre que la primera de las dos columnas correspondientes a cada color y por tanto a cada región es a veces incluso el doble, pero al menos 1/3 mayor que la otra columna que corresponde a las chicas. Bueno, pues aquí estamos claramente mostrando de manera gráfica y estadística el fracaso escolar masculino en España.
que no puede interpretarse solo con clave psicológica. Tiene que ver con un sesgo de género que hace a muchos chicos por rechazar lo que las escuelas les proponen. Les parece que estudiar es poco masculino, que por tanto identificarse con los valores de la escuela es identificarse con un orden simbólico femenino que ellos no comparten de ninguna manera. Más allá también pues, de los factores que tienen que ver con los referentes simbólicos en el mundo de la cultura de masas, en el mundo de las películas, en el mundo de las plataformas, en el mundo de la publicidad, en el ámbito de la vida familiar. Todo eso junto con lo que ocurre en la escuela influye en el fracaso escolar masculino. Por eso los vínculos entre clase social, género e inequidad son evidentes. Quiero compartir este texto de Eduardo Galeano. Me dice lo siguiente: si la maestra les pregunta a los niños y a las niñas que están en el aula qué quieren ser cuando sean grandes, ellas callan. Y después, hablando bajito, confiesan ser más blanca, cantar en la tele, dormir hasta el mediodía, casarme con uno que no me pegue, casarme con uno que tenga auto, irme lejos y que nunca me encuentre. Y ellos, los niños, dicen ser más blanco, ser campeón mundial de fútbol, ser el hombre araña y caminar por las paredes, asaltar un banco y no trabajar más, comprarme un restaurante y comer siempre, irme lejos y que nunca me encuentre. Y lo que más preguntan a la maestra es ¿cuándo viene el almuerzo? De alguna manera, este hermosísimo y tremendo texto de Eduardo Galeano pone de manifiesto la influencia de los factores sociales en el éxito y el fracaso escolar y en las expectativas de unas y de otros. Vemos cómo todos y todas, niños y niñas, comparten el triste destino del hambre, y de ahí que unos y otros pregunten a la maestra cuándo viene el almuerzo, pero vemos también cómo comparten algunas expectativas, pero otras no. La niña aspira a casarse con uno que no le pegue, mientras que el hombre, pues el niño quiere ser campeón mundial de fútbol, ¿eh? Y comprarse un restaurante y asaltar un banco, en fin. Creo que las expectativas, el horizonte de expectativas de las niñas y de los niños es en parte semejante, como dicen, ser blanco, ser blanca, comparten también la expectativa del almuerzo, pero luego hay expectativas diferentes, que son expectativas que no crea la escuela, sino que la escuela reproduce e integra a partir de las expectativas sociales que hay sobre el horizonte de vida que espera a las niñas y a las niñas, y a los niños en un mundo como el descrito por Eduardo Galeano, que no es un mundo de niños y niñas privilegiados, sino de comunidades infantiles vulnerables. Bien, seguimos. Seguimos con los costes. Hay costes asociados a la violencia. La violencia física, cuando se ejerce, es casi siempre masculina. Pero no solamente cuando se ejerce, sino también cuando se sufre. Es decir, yo diría que el genocidio femenino, la violencia indiscriminada y obscena contra las mujeres en todos y cada uno de los diferentes lugares del planeta, no debe ocultar que existe una violencia masculina contra los hombres a cargo de otros hombres y que la mayor parte de las víctimas de la violencia masculina son otros hombres en términos estadísticos. Es una violencia cualitativamente diferente a la violencia masculina contra las mujeres, sin duda. Pero pensemos en las guerras, en las peleas, en las rivalidades entre las bandas, en los ajustes de cuentas, que estadísticamente suman un mayor número de muertes que las víctimas femeninas de la violencia masculina, que son de otra naturaleza, si se quiere, más obscenas y aún más injustificables. Pero así es. Por tanto, hay un coste en los hombres derivado del ejercicio de la violencia masculina a otros hombres. Hay unos costes asociados a las conductas de riesgo, desde la conducción temeraria hasta el consumo indiscriminado e incontrolado de alcohol y otras drogas. Antes hablábamos de la ausencia de hábitos ligados a la prevención de la salud en los hombres, ¿no? Pues serían todas ellas conductas temerarias y casi suicidas,
conductas de riesgo de los hombres. Y luego también habría una serie de costes de carácter quizá más cualitativo asociados a una sexualidad insatisfactoria, a una sexualidad masculina basada en la cantidad y en la comparación. La obsesión, por ejemplo, por el tamaño del pene, por la cantidad de coitos, etcétera, etcétera. Una sexualidad además siempre de carácter estrictamente genital o coital, y una sexualidad que no está basada, como quiera basarse, en el libre encuentro entre un hombre y una mujer y en la comunicación afectiva. Hay costes asociados a los mandatos tradicionales de la masculinidad. Esa especie de guión cultural que obliga a los hombres a desear ser de una determinada manera. La obsesión por el liderazgo, por el éxito económico y social, por la competencia, por el individualismo, el espíritu bélico. Deborah Tannen, una ilustre lingüista canadiense, tiene un magnífico libro que se llama La cultura de la polémica, donde analiza el léxico del lenguaje de los medios deportivos, y cómo los titulares, las crónicas, por ejemplo, de los equipos de fútbol, utilizan un lenguaje que pertenece al lenguaje bélico, cuando un encuentro deportivo debiera ser otra cosa, ¿no? Entonces, esas invitaciones de pues, a morir, vencer o morir, en fin, este tipo de proclamas deportivas teñidas de las soflamas bélicas son un ejemplo de esa manera de entender los mandatos tradicionales de la masculinidad. Obsesión por el liderazgo, por el éxito económico y social, por la competencia entre hombres. Se da por cierto que con las mujeres no hay que competir porque son inferiores y están en otro plano. El carácter individualista y escasamente cooperativo de los hombres, el espíritu bélico, todo esto son características, yo diría que absolutamente definitorias de la masculinidad tradicional. Y luego hay costes asociados a la ocultación de los afectos y de los sentimientos, lo que conduce a muchos hombres a relaciones afectivas insatisfactorias, a una paternidad distanciada y en última instancia al analfabetismo emocional. Fíjense que a mí, que por razones de edad me ha tocado ya ser abuelo, pues me he fijado en algo bien curioso, ¿no? Y es que yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, pues con frecuencia era yo el único hombre que en la parada del autobús, en la parada del colectivo, les llevaba a su centro escolar, les acompañaba. El resto eran las madres. Algo semejante ocurría en el supermercado, donde compraba los alimentos. Por tanto, no deja de ser sorprendente que un hombre se ocupara de esas cosas. Y no hace tanto tiempo. Sin embargo, hoy veo, cuando paseo por las calles, que el cuidado de los nietos corre sobre todo a cargo de los abuelos. Y me encuentro en los parques y en las vías públicas de la ciudad en la que vivo, al norte de España, cantidad de hombres que tienen 70 años, 75 años, cuidando amorosamente a sus nietos y disfrutando de unos vínculos afectivos que no tuvieron con sus hijos, aprovechando una segunda oportunidad que la vida les ha dado para vivir el mundo de las emociones y de los afectos con las criaturas. Incluso es que, bueno, yo llevo viviendo 40 años en el mismo edificio de viviendas y he visto esa evolución en mis vecinos a los que nunca veía de las manos, llevando de las manos a sus hijos, ni acompañándoles al parque o a la escuela, y ahora les veo como abuelos dedicados en cuerpo y alma, como un oficio de tiempo completo a esa tarea. Bueno, lo digo como un síntoma de esperanza, pero lo cierto es que a los hombres se les invita a vivir su paternidad de una manera distanciada, delegando en la figura de la madre el mundo del cuidado, del afecto y de los sentimientos, y por tanto aceptan convertirse en unos absolutos analfabetos emocionales. Obviamente, lo digo y lo subrayaré más adelante, las cosas están cambiando y no todos los hombres son así, pero creo que conviene subrayar estos aspectos que creo que definen con claridad los costes, yo creo que innegables y a menudo dramáticos, de la masculinidad tradicional, no solo en la vida de las mujeres, sino en la vida de los hombres. Veamos, hablando de analfabetismos emocionales, esta escena.
Fíjense en esta escena publicitaria en la que un hombre está pues, acompañado de su novia, de su esposa, de su amante, de su amiga, de quien sea, con la triste fortuna de que tiene la cerveza en el brazo que está debajo del cuello de ella y por tanto no puede acercarse. Y solo en caso de emergencia, como en este caso, pues él le dice te quiero, le expresa un sentimiento para que ella se acerque a él y de esa manera pueda recuperar la cerveza. Bueno, tiene su gracia, pero realmente es muy triste, ¿no? Que los hombres solo manifestemos eh, nuestro cariño hacia otra persona cuando tenemos este tipo de intereses, en esta ocasión relacionadas con el consumo de cerveza. Hay una cierta ironía sobre los hombres, pero bueno, además no olvidemos que la cerveza es una bebida muy prototípicamente masculina, ¿no? Bueno, sin embargo, y pese a que dibuja un paisaje a menudo desolador, porque es un paisaje que devela con claridad no solo las diferencias, sino las desigualdades entre mujeres y hombres, y subraya que después de décadas de teoría y prácticas feministas, después de décadas de lucha de las mujeres y de algunos hombres, después de tanta investigación en estudios de género y de algunas políticas públicas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, pues las cosas no están cambiando al ritmo que desearíamos, porque son cambios de una dimensión casi estratosférica. No es cambiar una ley, es cambiar prácticas sociales de carácter íntimo y público. Si lo personal es político, el cambio de las prácticas masculinas en su relación, tanto con las mujeres como con otros hombres, es tremendamente lento. Y a menudo pues, encubre tácticas y estrategias de adaptación a circunstancias distintas sin un replanteamiento de fondo de lo que debe ser la deconstrucción crítica de la masculinidad tradicional. Pero, sin embargo, también hay que afirmar con esperanza, porque si no, a lo mejor es que ya cortemos la transmisión y lo dediquemos un minuto más a hablar de estos asuntos, que las cosas cambian. Y miren, la publicidad es un reflejo, distorsionado, pero reflejo al fin y al cabo de la vida en la que vivimos. Voy a mostrarles dos anuncios de una conocida marca de afeitadoras, de cuchillas de afeitar de los hombres, ¿no? Una de esas imágenes, la primera, es de un anuncio, de un comercial publicitario de los años 80. Y la otra es de hace, yo calculo que 6 u 8 años, pongamos que de la década del 2010. Por tanto, hay en medio casi 30 años de diferencia, ¿no? Vamos a ver si son anuncios diferentes y qué tipo de cosas y de situaciones muestran uno y otro anuncio. Vayamos con el primero de los anuncios de afeitadoras, de maquinitas de afeitar, que es un anuncio, insisto, de finales de los años 80. Te sientes bien, estás muy bien, puedes llegar. Inténtalo, te vamos a ayudar. De padres a hijos, seguimos un grupo fijo. Dile, no te acabes. En cada momento, hombre y lugar, damos todo para lograr que llegues a más. En todo lo que emprendes, tú eres el mejor. Dile. El sistema Gillette Contour Plus con su banda suavizante Lugastream, lo mejor para el hombre. Fíjense en la escena que representa el comercial publicitario. En todo lo que eliges eres el mejor. Tenemos a un hombre ejecutivo de éxito en el mundo de las finanzas que invierte en bolsa, que luego es un deportista acreditado, con una gran capacidad para el ejercicio físico y que enseña a su hijo a afeitarse, enseña a su hijo a conducir un coche, le regala un coche, comparte esos ámbitos del vínculo entre hombres, entre padre y niño específicos, y al que acude siempre una mujer hermosa para abrazarse, ¿no? Evidentemente el modelo de masculinidad que aquí nos presenta es un modelo asimétrico y tradicional, donde los patrones arquetípicos de la masculinidad tradicional están representados de manera
yo diría que bastante explícita. Veamos ahora este otro anuncio que es de la misma marca de afeitadoras. A los hombres siempre nos han dicho cómo tenemos que ser. Hay que ser muy hombre, dicen. Y es verdad, hay que ser muy hombre para admitir que tienes miedo. Para nadar a contracorriente. Para poner a tu familia por delante de cualquier título. Hay que ser muy hombre para dar visibilidad a los que no la tienen. Para cambiar sin dejar de ser tú mismo. Hay que ser muy hombre para ser una reina. Hay que ser muy hombre para ser tú. Chile, lo mejor para el hombre. Bien, creo que es evidente la diferencia discursiva de la escena publicitaria 30 años después. Ya no es el hombre de éxito en el mundo de las finanzas, en el mundo del deporte, representante arquetípico de un estereotipo de la masculinidad, basado en el liderazgo, en la competencia, en el individualismo, en el éxito, en el espíritu bélico, en todo aquello que veíamos en el peligro de anuncios, sino es un hombre que dice que hay que ser muy hombre para reconocer tener miedo, un hombre que abandona su carrera profesional como futbolista para cuidar a su hijo, un hombre discapacitado, un hombre trans, sexual o travestido, que se maquilla y se viste de otras maneras. Por tanto, lo que está planteando son modelos de masculinidad totalmente distintos y divergentes y antagónicos al modelo de masculinidad que nos ofrecía el penúltimo anuncio. Bueno, ¿esto qué representa? Pues que el mundo publicitario pues, ha entendido que hay unas cuotas de mercado donde estos modelos de masculinidad tienen prestigio, son apreciados y, por tanto, es posible conectar con un segmento masculino que se siente vulnerable y que entiende que la masculinidad no es solo, ni debe ser, una ideología de poder, de opresión y de violencias, sino una forma de vivir donde deben estar abiertas todas las posibilidades y donde deben estar incorporados los hombres vulnerables, los hombres que tienen miedo, los hombres que eligen como prioridad absoluta en la vida del cuidado de las criaturas, los hombres con discapacidad, los hombres que tienen orientación sexual o voluntad de mostrarse de una manera performativa de otra manera, incluso como mujeres. Bueno, si la publicidad se está haciendo eco de estas nuevas maneras de masculinidad, es que algo está pasando. Creo que no es solamente que a mí me parezca o que yo haya leído, no, para mí me parece mucho más incontestable el argumento publicitario que el argumento académico. Y cuando la publicidad, insisto, empieza a mostrar estas maneras de ser hombres que, digamos, que subvierten y transgreden los estereotipos de la masculinidad tradicional, pues es que algunas cosas sí empiezan a pasar. Coincidiremos en que no pasan cuanto queremos, ni al ritmo que queremos, ni a veces de la manera en que queremos, pero algunas cosas están pasando. Y quienes, no sé si por fortuna o lamentablemente ya tenemos una edad o dos, pues sabemos que las cosas están cambiando y que hoy hay debates, conductas y argumentos que ni siquiera eran visibles y públicos hace apenas 20 o 30 años. Y eso sobre todo gracias a las mujeres y a la lucha de las mujeres. Y también de algunos poquitos hombres que se han sentido interpelados por la vindicación feminista y han atendido a su invitación para construir juntos y juntas un mundo más equitativo entre unos y otras. Bien, entremos ya para concluir en el último bloque, en el tercero de los bloques que antes anunciaba, el que tiene que ver ya con los aspectos estrictamente educativos. Y en este sentido, pues tras este panorama que he intentado dibujarles sobre asuntos esenciales como igualdad, diferencia sexual, equidad entre hombres y mujeres, diferencia y desigualdad, subordinación femenina, privilegios de la condición masculina, beneficios y costes de la masculinidad tradicional en relación a otros hombres, la oportunidad y la urgencia estratégica de entender que la reflexión sobre la masculinidad es hoy esencial para cambiar las cosas. No basta con la reflexión sobre las mujeres, como dice el feminismo, de manera, yo diría que ejemplar, durante décadas. Estudiar la condición femenina, hay que empezar a estudiar ese difícil constructo que somos los hombres para modificar los vínculos entre unos y otros, porque, como luego veremos,
Si solo cambia un sexo, si solo cambia uno de los géneros, pues no está cambiando esencialmente nada en la vida de las personas, que es una vida mixta entre mujeres y hombres, algo que creamos en limbos aislados de mujeres, aislados del mundo al ruido de los hombres, pero como si es un privilegio que tan solo una minoría de mujeres puede darse, pues convendrá entender la urgencia de trabajar específicamente contra la masculinidad hegemónica y a favor de otros modelos de masculinidad equitativos y democráticos, siendo como es un trabajo más ingrato que el trabajo entre las mujeres. Porque la diferencia es que entre las mujeres siempre han considerado que en la lucha feminista, en la lucha por la igualdad, iban a ganar derechos. Los hombres creen, muchos de ellos, que pierden derechos, que pierden aquello que de manera tradicional y durante siglos les había sido otorgado por el solo hecho de haber nacido hombres, cuando en lo que en realidad pierden son privilegios y pueden permitirse despojarse de tantas injusticias patriarcales y empezar unos vínculos distintos y equitativos tanto con las mujeres como con el resto de los hombres. Bien, pues bien, por eso me parece urgente, en el contexto de las políticas públicas de educación, educar a los chicos en la ética del cuidado, en la libre expresión de los sentimientos y de los afectos, en otras maneras de amar, en el aprecio de los saberes del conocimiento escolar frente a la objeción escolar masculina de la que hablamos antes, y en la oposición a cualquier tipo de violencia simbólica o física, como veíamos en el anuncio de aquellos dos jóvenes argentinos en el que uno reprochaba al otro su maltrato verbal hacia una mujer que pasaba ante sus ojos. Pues todo ello constituye un camino obligado si realmente deseamos construir una escuela y una sociedad comprometidas con la equidad entre mujeres y hombres. A mí cada vez más me gusta más utilizar el término equidad entre mujeres y hombres antes que igualdad, porque la igualdad siempre exige tomar un modelo de referencia, que siempre es el masculino, ¿no? Las mujeres tienen que ser iguales a los hombres, ¿y por qué no iguales a sí mismas? Por tanto, igualdad de derechos y deberes sociales, claro que sí, pero equidad, por tanto justicia, por tanto democracia entre mujeres y hombres, porque esto es una cuestión de democracia. Obviamente, lamentablemente, no todo depende de la educación. Por muy acertadas que sean las políticas públicas de igualdad y por mucho que sea el compromiso de maestras y maestros con este afán coeducativo de los chicos y coeducativo de los chicos y de las chicas, pues si en el resto de las esferas sociales no se manifiesta esa sensibilidad y no hay políticas y leyes y acciones públicas contra cualquier forma de discriminación entre hombres y mujeres, pues realmente la escuela, como siempre, va intentando arreglar lo que está desarreglado en otros ámbitos y amortiguando el impacto de las injusticias sociales, ¿no? Pero bueno, esa es la dialéctica tradicional entre escuela y sociedad. A la escuela se le pide lo que la sociedad luego no cumple, lo sabemos bien, pero nuestra tarea como educadores y educadoras es precisamente eso, construir una escuela y una sociedad comprometidas con la equidad y con la democracia entre mujeres y hombres. Porque, como decía Gabriela Mistral, ya que están en Chile la mayoría de ustedes, si no realizamos la igualdad y la cultura dentro de la escuela, ¿dónde podrán exigirse estas cosas? Al menos que la escuela sea una escuela equitativa, sea una escuela inclusiva, sea una escuela donde los vínculos afectivos entre los niños y las niñas se basen en el respeto, en la democracia, en la equidad, en la justicia, en la ausencia de cualquier forma de violencia y en la apertura de horizontes de expectativas abiertos no solo a las niñas, sino a los niños también. Porque se habla mucho de la restricción del horizonte de expectativas a las niñas, pero el horizonte de expectativas a los niños está aún más cerrado si cabe. Entonces, conviene empezar a plantearse esto en las acciones pedagógicas que hagamos, tanto en las aulas como en los centros. Bien, vamos a ver de nuevo por dónde va esto de educar a los niños. Cuando digo a los niños no utilizo el genérico inclusivo, utilizo los niños como criaturas de sexo masculino. Sé que ahora no lo entiendes, pero abre bien tus orejitas. Si te vienen con que las niñas juegan a las cocinitas y los niños al fútbol, tú ni caso. Milongas. Valemos exactamente lo mismo que cualquier hombre o mujer de este planeta. Lo mismito. Si no, piensa en tu abuela. A ver quién es el guapo que le dice que se merece un trato distinto
después de haber trabajado como una jabata toda su vida. No le tenemos que demostrar nada a nadie. Así que ya sabes, cabecita bien alta y a defender esto toda la vida. Hermosísimas palabras de una madre a un niño que se llama David. A un niño que tiene como referencia autoridad a su abuela. Y mientras la mamá le dice esto al niño, a David, el papá está trapeando el suelo. Un anuncio de productos de limpieza para el hogar que demuestra que la publicidad está observando que hay cambios y que hay que dirigirse a segmentos sociales, a hombres y a mujeres, que en este caso, en el seno del hogar, ya han democratizado las tareas y han abandonado el discurso de la madre abnegada, aquella que decíamos 0% quejas, ¿eh? y que se plantean pues es un cuidado equitativo de las responsabilidades de la crianza. Por eso la evolución, como dice Ángel Scarabi, es crucial para la transformación de la sociedad, porque si el sujeto del patriarcado, que es el hombre y su construcción tradicional de la masculinidad, no cambia, pues no cambia casi nada. Fíjense en esta hermosa viñeta humorística de la dibujante argentina Maitena. Dice, las mujeres somos más expresivas, más comunicativas, más fáciles, ¿viste? En cambio, con los hombres nunca sabes. Vos, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta cuando un tipo es feliz? Y le responde la amiga, cuando grita gol. Lamentablemente, para muchos hombres, el instante de mayor felicidad que imaginan en sus vidas es que su equipo de fútbol gane. Qué triste, ¿no? Hoy ha sido un día duro. Por la mañana nos has llevado al colegio. Después has ido a hacer la compra. En casa somos un montón y tú siempre eliges lo mejor. Luego has preparado la comida y encima te has saltado la dieta. Bien, este es un ejemplo de la institución pública de la mujer en España, donde una criatura va narrando el día a día de alguien y evidentemente por las tareas que realiza, pues imaginamos que es la mamá o la abuela y es el papá. Bien, esta es otra campaña, Podemos Queremos, donde hay una serie de hombres adultos realizando tareas muy diferentes. Luis Tosar es un actor muy conocido, español, que está trapeando el suelo. Manuel Rivas es un escritor, que ustedes quizá conozcan una de sus obras más maravillosas, que tiene una aún más maravillosa versión al cine, si es que cabe, que es La lengua de las mariposas. Está pelando unas papas, unas patatas, un ciclista está cocinando, un cineasta está pasando la aspiradora, lavando los platos, el abuelo en la parada del autobús cuidando a 3 nietos. Es muy importante hacer este tipo de campañas. Bueno, por tanto, ayudar a los hombres, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los hombres adultos, a despojarse del lastre de tantos siglos de masculinidad opresiva y a encontrar otras maneras de ser y de estar en el mundo como hombres, que les alejen de ese ejercicio obsceno del poder y de la violencia de lo que nos hablaba Bourdieu y les acerquen al mundo de los afectos y de las emociones y a la ética del cuidado de las personas, es hoy quizá la tarea escolar y social más importante si tenemos el afán utópico de construir sociedades más democráticas y justas. Y quienes tengan el valor de intentar otras maneras de ser hombres deben saber que están saliendo de una jaula en la que han estado encerrados desde la más tierna infancia. Y deben saber que en esa tarea liberadora de la jaula de la masculinidad tradicional, como señala la socióloga mexicana Lucero Jiménez Guzmán, los hombres tendremos que despojarnos de muchos de los mandatos que nos han llevado a ser muy hombres de verdad, pero muy poco humanos. Y es que quizá lo que los hombres debamos hacer es
escuchar la interpelación de la que somos objeto por parte de las mujeres. Muy bien, pues ojalá en algún momento la evolución del hombre, y utilizo hombre en un sentido estricto y no genérico, pues pueda pasar de la obsesión por el balón a la preocupación por el cuidado de las criaturas. ¿No? Nada más por mi parte, agradecer su amable atención y a partir de aquí, como dijimos antes, pues la profesora Marcela pues hará una síntesis de las preocupaciones, de las opiniones que hayan manifestado en el chat y yo sí sé y bueno, pues encantado intentaré responderles. Muchas gracias. Gracias a usted, querido profesor. Hemos estado escuchándolo, viendo las imágenes y reflexionando mucho en torno a lo que usted nos transmite y a lo que nos pasa en las escuelas. En torno a eso hay un par de preguntas. Bueno, antes de la pregunta, Consuelo hacía una reflexión respecto a un dato que usted dio y explica que en Chile, aproximadamente en el 2021, los hombres desertaban más. De acuerdo a ese documento entregado por el Mineduc, se debía a una pandemia, a la pandemia, una de las causales, y el 53% de los hombres desertaba más que el 46%, que ese era el dato de lo que ocurría acá en Chile. Posteriormente, profe, Fernanda hace una reflexión en la que yo también quería detenerme, que es una pregunta. Y la pregunta dice, ¿de qué manera los docentes podemos integrar la perspectiva de género cuando tenemos estudiantes que expresan actitudes machistas y homofóbicas en el aula sin caer solo en la sanción? Esa es la primera parte de la pregunta. Después voy a la segunda porque, o si quieres se la digo al tiro, profe, porque una cosa es qué hacemos con los estudiantes y otra es cuál cree que es el principal desafío de la escuela hoy frente a la construcción de las masculinidades que rompan lo tradicional y lo patriarcal. Yo por eso creo que hay dos partes en esta pregunta, profe. Sí, pero están estrechamente vinculadas. Así Efectivamente, es. no es fácil el trabajo de educar. El oficio de educar nunca ha sido una tarea fácil y quizá hoy, con la complejidad de las situaciones que vivimos, pues lo es aún más si cabe, ¿no? Si nos limitamos a transmitir el legado disciplinar, a impartir los conceptos de una disciplina, pues seguramente no tendremos más dificultades que las estrictamente disciplinarias de algunos alumnos que enredan, que molestan o que muestran una escasa predisposición a aprender lo que les enseñamos. Pero si nuestro compromiso como educadores va más allá y aspira no solamente a transmitir el legado disciplinar de la matemática, de la lingüística, de la historia, de cada una de las disciplinas escolares, sino que aspira a convertir la escuela en una antesala de la idea de una sociedad más justa y democrática, donde los vínculos entre las personas sean más igualitarios, y eso incluye los vínculos entre las mujeres y entre los hombres, pues es evidente que esa tarea se complica. Y según las edades y los contextos se complica mucho. Evidentemente, un alumno sabe perfectamente, salvo que haya una voluntad de ocultación tremenda, cuando un profesor tiene unas u otras convicciones de carácter ideológico y, por tanto, cuando un profesor cree o no cree en estas cosas. De manera que, por ejemplo, si cuando usa el lenguaje intenta nombrar la diferencia sexual y nombrar en femenino y en masculino el nombre y no utilizar sistemáticamente y de manera exclusiva el masculino como genérico, ya hay ahí un indicio, aunque bien es verdad que estos usos genéricos cada vez forman parte del uso lingüístico políticamente correcto. Y los oye uno en boca de algunos políticos de los que uno no se cree nada, su convicción igualitaria, ¿no? Luego, pues dependiendo de las disciplinas, la perspectiva de género, como dice Marcela, pues puede atravesar el enfoque metodológico e incluso conceptual de los contenidos de la enseñanza. Como por ejemplo, yo soy profesor, bueno, era profesor de lengua y literatura y aunque di clases en la universidad, básicamente he sido casi toda mi vida un profesor de enseñanza media, un profesor que ha enseñado a adolescentes entre los 15 y los 17 años. Y evidentemente, pues yo, frente a las selecciones canónicas de los textos y de los autores de la literatura española que enseñaba, tenía siempre la voluntad de hacer visible la aportación de las mujeres a la literatura. De manera que, por ejemplo, cuando explicaba la generación del 27, que siempre ha sido tradicionalmente una generación masculina, hacía florecer a mujeres poetas que pertenecieron a esa generación y que han sido ocultadas por una tradición de crítica literaria y por una tradición académica que privilegió la visibilidad de los hombres, ¿no? En la selección de los textos, evidentemente puedo
elegir textos literarios que tratan de alguna manera la discriminación de las mujeres, el maltrato de las mujeres y este tipo de cosas. La Casa de Leonor d'Alba de Federico García Lorca es una obra de teatro maravillosa para trabajar la subordinación y el encierro de las mujeres en una sociedad basada en los prejuicios y en los privilegios masculinos. Quiero decir, no se trata tanto de hacer proclamas feministas, sino de mostrar en la selección de los contenidos, en la forma de abordar los asuntos de clase, que hay una especial sensibilidad por dar voz a las mujeres, por recuperar la aportación de las mujeres a la cultura y en este caso a la literatura, ¿no? En el uso, por ejemplo, lingüístico se pueden poner de manifestación los usos sexistas y los usos vejatorios contra las mujeres que el lenguaje popular, los refranes y tantos dichos populares han dictaminado, ¿no? Un hombre es un zorro porque es muy listo, pero si es una zorra es una prostituta, ¿no? Entonces, estas distinciones del léxico tan sexistas, ¿no? Trabajar estos aspectos, hacerles ver que el lenguaje no es inocente ni neutral, que refleja el sedimento o el pozo de la cultura de cada época y en la medida en que esa cultura ha sido una cultura poco, digamos, respetuosa con la dignidad femenina y enormemente defensora de los privilegios masculinos, pues eso se ha incrustado en el uso del lenguaje, en las frases y expresiones populares, en la literatura, en tantas cosas, ¿no? Entonces, son maneras de atravesar esa perspectiva de género en el trabajo cotidiano del aula, de manera que no es que tengas que decir hoy toca el mitin feminista, hoy toca hablar a favor de los derechos de las mujeres o a favor de una masculinidad alternativa, no. Vais a ver a través de los usos lingüísticos, a través de la selección de los textos literarios, a través del estudio de la obra de autoras y de poetas, pues cómo las mujeres han hecho unas aportaciones significativas y bellísimas a la literatura de este país, ¿no? Y también mostrar, también a través de la selección de los textos, conductas masculinas que escapan al canon tradicional de la masculinidad, para que puedan identificarse con hombres que en su vida cotidiana han tenido conductas pues, que huían de los mandatos tradicionales del patriarcado e intentaban construir una sociedad más justa y respetuosa con las mujeres. Y con respecto a los desafíos de la escuela, claro, aquí volvemos a lo que antes les dije, es decir, se pide a la escuela que haga lo que la sociedad no hace en su conjunto, lo que no se hace en el ámbito familiar, lo que no se hace en el ámbito del barrio, lo que no se hace en el ámbito de las políticas públicas, lo que no se hace en el ámbito de los medios de comunicación, lo que no se hace, por supuesto, en el mundo de las redes sociales, ¿no? Y ahí, pues, como siempre, la escuela es una especie de David que lucha contra el Goliat de la sociedad en la que se inserta, ¿no? Y bueno, lo importante primero es que la escuela no sea un espacio más de reproducción cultural de esa ideología de discriminación entre hombres y mujeres, y segundo, que sea un escenario, un hábitat, un territorio donde el mundo pueda ser de otra manera, donde los niños y las niñas vean que hay otras maneras de asomarse al mundo, que hay otras maneras de mirarlo, que hay otras maneras de relacionarse, al menos durante el horario escolar. Luego saldrán y será muy dura la vida y tendrán el padre que tengan, la madre que tengan y pondrán la televisión o se asomarán a las redes sociales y encontrarán la basura habitual que uno encuentra ahí. Pero al menos que en el ámbito del aula, en el patio del recreo, pues se asomen a un mundo diferente, a un mundo que prefigure la utopía de otros mundos posibles, ¿no? Yo creo que si la escuela hace eso, ya hace mucho y ya es enormemente gratificante la tarea. Profe, mire, acá le dejan un par de comentarios respecto a lo que usted dice y además después nos vamos a ir a una pregunta que claramente se relaciona con lo que usted está planteando ahora. Daniela comenta que de hecho el otro día en un electivo de cuarto medio revisábamos la escritura respetuosa propuesta por la UNESCO, que ya va en la línea de lo que usted plantea de lo que podemos hacer en la escuela. Paula comenta que la idea es transformar la manera de comunicarnos y unos y otros para cumplir nuestros deberes y obligaciones ciudadanas, desaparecer roles de género impuestos por los nuevos lineamientos de la masculinidad. Pero Albani nos hace una pregunta, nos dice que yo creo directamente relacionado con lo último que usted planteó. ¿Cómo se podría involucrar a los padres o familias que se resisten a que en los colegios se coeduque sentimentalmente a los chicos y chicas? Claro. Bueno, ahí está la figura de la escuela de padres y madres, ¿no? Las asociaciones de madres y padres. Tiene gracia porque en España siempre se hablaba de Damas Alonso, el poeta, por cierto, nació en el 27 y luego fue director de la Academia Española durante los años, yo creo que fue
60 y 70, Damaso y Alonso habla de este siglo de siglas. Y pues las siglas APA es Asociación de Padres de Alumnos. En España, imagino que en Chile y en otros países también, pues las familias se pueden organizar para hacer planteamientos al centro, para colaborar en algunas fiestas, para establecer una relación o un vínculo entre el mundo familiar y el mundo escolar. Y se llamaban APAS, Asociación de Padres y Madres. Perdón, APAS, Asociación de Padres de Alumnos. APA, Asociación de Padres de Alumnos. Y eran todo madres. Porque, entonces la Asociación de Padres de Alumnos eran madres. Y entonces se dijo, vamos a incluir a las madres. Entonces ahora se llama AMPA, lo cual suena fatal, porque el AMPA es otra cosa. Afortunadamente las siglas son sin H inicial, ¿no? Pero el AMPA. Entonces tenía gracia porque yo, pues cuando estaba dando clases, dije, tengo una reunión con el AMPA. Imagínense fuera de contexto lo que significaba eso. Bueno, tenía una reunión con la Asociación de Padres y Madres de Alumnos, que casi siempre eran madres. Bueno, pues ahí la formación de las familias, invitarlas a colaborar no solo para organizar una fiesta o para financiar una excursión o para celebrar el Día de la Patria o para lo que fuere, ¿no? No. Plantear por la necesidad de una formación específica a los padres y las madres en estos asuntos, ¿no? Y yo creo que es que poco más podemos hacer como escuela, ¿eh? Cuando muchas veces estos planteamientos igualitarios encuentran objeción, crítica y protesta en el mundo familiar. Hay familias que si de repente una maestra le ha dicho al niño pues que no tenga una conducta violenta de agresión a otro niño o a una niña y que tenga en cuenta pues la importancia de los sentimientos, aparece el papá furibundo diciendo que quiere convertir a su hijo en un homosexual, ¿no? Que los chicos tienen que pagarse porque está inscrito eso en la naturaleza masculina de la infancia, ¿no? Claro, muchas veces es verdad y es triste, los progresos que las escuelas pretenden impulsar a veces encuentran freno e hipotecas en ciertos sectores familiares que se oponen a lo que de avance pueda haber de estas cosas. ¿Por qué? Porque son familias que se han formado dentro de un conjunto de valores sociales que generalmente están en contra de estos planteamientos. La cosa es que ahora la igualdad entre mujeres y hombres forma parte del lenguaje políticamente correcto. Como decía antes, ni siquiera los sectores más conservadores de la sociedad o de la política de cada país, salvo la extrema derecha, hacen una crítica furibunda a estos planteamientos igualitarios. Pero hay un sustrato de resistencia y de oposición a que esto avance de manera significativa. Con lo cual, por responder a la duda de esta persona, yo creo que efectivamente, aparte de trabajar en el aula y en el centro, de la manera en que los maestros y las maestras comprometidos con estas cosas deseen trabajar, yo creo que es muy importante en el ámbito de las tutorías, de las reuniones con cada papá y con cada mamá, de las reuniones de la asociación de padres y madres, que pueda haber tiempos para explicar, tiempos para argumentar, tiempos para difundir cuál es la orientación, por qué, en qué sentido y para qué, y si hace falta, pues, si no un centro, de varios centros, pues impulsar cursos o tareas de formación de las familias en estos y en otros asuntos, para que de alguna manera las familias no sean el apoyo material a algunas iniciativas, como insisto, celebraciones, fiestas, excursiones y actividades extraescolares, sino que sean cómplices y colaboradoras y cooperadoras de ese enfoque. Sabemos que, bueno, que el éxito es limitado, porque siempre va a haber la indiferencia o la oposición furibunda de aquel o aquella, porque lamentablemente esos prejuicios existen en unos y en otras. Durante décadas se ha formado en la oposición a estos planteamientos equitativos y democráticos y eso no lo va a cambiar porque se le dé una conferencia o porque la maestra hable 15 minutos con ellos, ¿no? Pero bueno, es lo que decía, el oficio de educar es un oficio difícil, no es un oficio cualquiera, tiene sus grandezas y tiene sus miserias y creo que nuestra tarea como educadores y educadoras es hacer lo que se debe cuanto se pueda y a partir de ahí ya los milagros no existen. Y que además nuestro ámbito está en la sala, porque son las escuelas las que están al debe también con las actualizaciones de los proyectos educativos, profe. Porque dentro de eso tampoco nosotros nos movemos mucho en escuelas en las que efectivamente el sistema nos impulsa a no contar con la familia explícitamente. Entonces nos impone restricciones que están ahí limitadas en la cancha de nuestra aula escolar. Mire, Maximiliano nos hace otra pregunta y nos dice, ¿cómo podemos avanzar en la promoción de la equidad de género y la sensibilización, en torno a las masculinidades
cuando es la propia institución escolar, lo que estábamos hablando, ya sea el colegio o incluso políticas institucionales más amplias, las que imponen resistencia o restricciones a este tipo de iniciativas, que creo que es lo que usted estaba abordando recién, profesor. Sí, sí, estoy de acuerdo con con lo que plantea Maximiliano, con esa objeción que hace. Pese a que los adolescentes consideran que el orden simbólico de la escuela es un orden femenino dominado por las maestras, y de ahí que se opongan a los valores asociados a la feminidad que la escuela democrática fomenta, valores de cooperación, de ecología, de paz y otros. Sin embargo, el orden de las escuelas sigue siendo un orden bastante masculino, aunque hoy hay una mayoría femenina. No deja de ser significativo, en España al menos, como los cargos directivos están casi siempre protagonizados por hombres. Es decir, resulta que hay un porcentaje en la escuela primaria, no me entiendan al pie de la letra, lo digo aproximadamente, no tengo los datos en este momento, pero creo que no son demasiado inexactos. En la escuela primaria el 75% son maestras y los cargos directivos están ocupados en un 70% por hombres. En la escuela secundaria y bachillerato, el porcentaje de mujeres y de hombres es equilibrado, 50% de profesoras, 50% de profesores. Los cargos directivos están en su 85% ejercidos por hombres. Y si nos vamos, por ejemplo, a la cúpula universitaria, en estos momentos hay un porcentaje de mujeres y de profesoras en la Universidad Española altísimo, pero la conferencia de rectores parece que son... Masculina. Sí, son, me parece que 29 hombres y 3 mujeres. Bueno, con esto quiero decir que efectivamente las instituciones escolares siguen teniendo incrustado un orden, en fin, patriarcal o un orden masculino, pese a que aparentemente es un espacio donde los valores de lo femenino o de la cultura de las mujeres tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, efectivamente, claro que hay resistencias. Y cuando hablamos de estas cosas hay que decir con claridad que la mayor parte de las ocasiones las personas que impulsan este tipo de planteamientos son las maestras, que son escasos los maestros comprometidos con estas cosas. Es como si esto de la igualdad fuera un asunto de mujeres, fuera cosa de las mujeres y no cosa de las mujeres y de los hombres, ¿no? Entonces, y luego también tengo que decir que, en fin, esto sí que es políticamente incorrecto, pero con este asunto de la emergencia de las nuevas masculinidades, de las masculinidades igualitarias o alternativas, hay mucho oportunista también. Gente que está buscando un espacio político, un espacio académico o un espacio de dar muchísimos cursos por toda la geografía española, porque ahora es el hombre equitativo. Y bueno, uno los conoce un poquito a fondo y dice, no, esto es una impostura, y en vez de dedicarse a la metafísica de Kant, pues ha encontrado un nicho de mercado en esta historia, ¿no? Quiero decir que también hay lo que en España se llamaría un cierto postureo, es decir, una actitud pública en sintonía con estos planteamientos que luego no siempre se corresponde con las conductas privadas, ¿no? Pero claro que hay hombres comprometidos no solamente en el espacio profesional y público, sino en su espacio privado, en su espacio familiar, con estas cosas. Y a mí me es muy grato comprobar cuando conozco a colegas, amigos o a familiares cómo dedican su tiempo al cuidado de las criaturas, cómo cooperan, no ayudan, cooperan en las tareas del hogar, cómo dan prioridad a la ambición profesional de su compañera por encima de las suyas propias, pues que prefiguran modelos de masculinidad que son posibles, ¿no? Es decir, yo creo que se trata, por tanto, de reconocer que no es oro todo lo que reluce, Claro. pero algo hay de oro en esta masculinidad más democrática y equitativa que ha emergido, que es minoritaria. Lo que sí hay mucho es algo que decía antes, especialmente en las clases medias e ilustradas. Es una adaptación táctica y estratégica de los hombres a estos tiempos de igualdad, de manera que sí tienen un mayor compromiso, sí cooperan en mayor medida, sí no hacen según qué cosas que antes hacían los hombres. Es una conducta equitativa, aún no, pero prefigura un cierto acercamiento que a veces es sincero y a veces es táctico. Y como no quiero que mi relación personal se rompa, me voy a mostrar un poco menos bruto, un poco más colaborador, ¿no? Pero bueno, bienvenida sea todo, porque todos sabemos que este es un proceso muy, muy largo y un proceso que no solo depende de la escuela, eso también es evidente. Así es, profe. Mire, voy a ir a la última pregunta para después cerrar con un comentario. Antonio nos comenta que el colegio también tiene espacios en que la masculinidad se observa en el espacio público.
Por ejemplo, en el uso del patio, donde las canchas se utilizan en los recreos bastante más por los hombres. Las mujeres están al margen en su mayoría. Lo mismo en las palabras que se dan en clases. Al menos hasta octavo básico, la participación yo la veo mucho más masculina. Ambos ejemplos serían una extensión de lo público. ¿Alcanzará con ejercicios concretos como dividir el patio para que las niñas lo utilicen sin tener que entrar en un enfrentamiento frente a los niños? ¿O eso sería tal vez de doble filo al marcar las diferencias? ¿Qué opina usted? La observación de la persona que ha comentado en el chat estos asuntos es absolutamente oportuna. Y además no solamente es oportuna, sino que además ha sido objeto de investigación académica. Cristina Brulet y Marina Subirats escribieron ya hace décadas un libro que se llamaba Rosa y Azul, la transmisión del sexismo en la escuela mixta, que mostraba, por ejemplo, lo que dice esta persona, es decir, cómo la distribución del espacio en el patio de recreo es asimétrica. Los chicos ocupan generalmente la mayor parte del territorio para la práctica de sus deportes y de sus juegos físicos, casi siempre el fútbol, mientras que las niñas o las adolescentes en las esquinas, espacios acotados, conversan y hablan de sus asuntos, ¿no? Bueno, yo creo que ahí sí cabe hacer una intervención, aunque pueda la cosa no salir bien. Yo creo que hay que tener en cuenta, primero, la práctica mixta de cualquier tipo de actividad en el patio de recreo, el fútbol compartido por los niños y por las niñas, ahora que hay, al menos en Europa, un auge maravilloso del fútbol femenino, hay referentes simbólicos para que las niñas se sientan identificadas con el fútbol de las mujeres, que en España está dando muchas más alegrías que el fútbol masculino. Y luego, evidentemente, plantear que efectivamente la distribución equitativa y democrática del patio es que no hay espacios públicos para el disfrute privado de un sexo, que todo es de todos y de todas y que por tanto vamos a fomentar la distribución democrática del patio de recreos, la práctica mixta de los juegos y desde luego estar atentos a que no haya una restricción o un saqueo del espacio público a las niñas. Y por tanto acotar en su caso, si por lo que sea no funciona, pues acotar mucho más los espacios dirigidos a los niños para que las niñas puedan tener sus juegos, que muchos de ellos además requieren de espacio, el juego de la rayuela y otros, ¿no? Son juegos femeninos que también requieren espacio, no se puede hacer en medio metro cuadrado. Y con respecto a otro aspecto que decía, y muy bien, esta persona, ¿no? El uso público de la palabra en las aulas, que casi siempre es de los niños. Pero no solamente en las aulas. Yo recuerdo que hace muchos, muchos años, hablo, pues déjenme pensar, pues hará 22 años, yo organicé un curso de formación que se llamaba Los chicos también lloran y que planteaba un poco el tipo de reflexión sobre la urgencia de fomentar masculinidades alternativas a la masculinidad tradicional en las clases, en las aulas, en las escuelas. Y evidentemente es un curso al que fueron maestras y maestros. Concretamente fueron, pueden fallar los datos, pero no creo equivocarme, 33 maestras y 5 maestros. Y consciente de lo que plantea esta persona, tomé nota durante el curso, durante las 10 sesiones del curso, del uso público de la palabra cuando preguntaban, cuando opinaban, cuando intervenían en el debate final. El 77% de las intervenciones fueron masculinas. Insisto, 32, 33 mujeres, 5 hombres. Y sin embargo, la intervención en el uso público de la palabra fue casi siempre masculina. Bueno, a estas cosas hay que estar atentas y también pues, corregir, intentar fomentar el uso femenino en el aula, que las niñas se expresen, que los niños no ocupen el espacio discursivo del uso público de la palabra en el aula y bueno, ahí puede haber estrategias para que de alguna manera las voces femeninas y masculinas convivan en armonía y no en régimen de exclusión de unas sobre otras, ¿no? Son dos aspectos los que señala esta persona muy relevantes. El uso del espacio público en el recreo y el uso público de la palabra en el aula, que es algo que sí controla el profesor porque lo observa y porque el profesor regula la interacción. Da la palabra, limita el uso de la palabra, la acota o estimula el uso de otras palabras posibles. Entonces, en ese sentido, son dos ámbitos de trabajo muy, muy interesantes. Así es, profesor. Voy a aprovechar de hacer el cierre de la presentación con un comentario
que nos hace Fernanda acá en el chat. Y nos dice, muchas veces las familias tildan de adoctrinamiento la práctica reflexiva en el aula sobre cuestionar roles de género o dar énfasis a literatura femenina. Es complejo, pero también como docentes debemos entender que no cambiaremos la sociedad ni la mente de muchas familias, pero sí debemos hacer nuestra parte, que es avanzar. Así es. Una Perfecto. frase que nos permite cerrar muy bien la presentación que usted nos ha hecho hoy día, querido profesor. Usted, como siempre, nos invitó a reflexionar desde la diferencia a la desigualdad y la violencia, en el marco de sociedades más tradicionales vinculadas al patriarcado y a ideologías de poder específicas. Tenemos una gran oportunidad, querido profesor, para profundizar en las identidades masculinas y femeninas, desaprendiendo los patrones adquiridos pero no inamovibles. Debemos evaluar entonces los costes de la masculinidad tradicional y analizar cómo podemos contribuir a la transformación de nuestras sociedades y a la coeducación sentimental del estudiantado. Y finalmente, en la ética del cuidado, construyendo una escuela equitativa, inclusiva, basada en el respeto y en la apertura de los horizontes. Querido profesor, estamos muy agradecidos de las palabras que usted nos ha compartido y por supuesto le dejo el micrófono para que pueda despedirse de la audiencia. No, nada más, agradecerte como siempre, Marcela, la oportunidad que me brindas en la Universidad Andrés Bello para compartir con la gente pues, cosas en las que he venido trabajando y cosas en las que creo. Y en ese sentido, pues expreso mi deseo de que la sesión haya sido útil. Por la inteligencia y agudeza de las intervenciones y por tanto de las preguntas, tengo la sensación de que la gente que ha asistido a este encuentro virtual es gente que ha leído y ha reflexionado en profundidad sobre estos asuntos y que tienen una sintonía de principio que no significa adhesión inquebrantable ni unanimidad en el diagnóstico de las cosas, pero tiene una sintonía de principio con los planteamientos que he hecho que siempre es muy confortable, ¿no? Así que nada, animar a la gente que está aquí, que me imagino que en su inmensa mayoría es gente o que está en el mundo de la educación o que aspira a estar en el mundo de la educación, o sea, que se comprometa con este afán utópico de construir una sociedad más equitativa y justa entre mujeres y hombres y entre mujeres. Y sabiendo pues lo que decía la última persona que intervino, ¿no? Que la tarea es una tarea épica, ingrata, heroica y utópica, pero esas son las tareas que siempre merecen la pena. Si queremos tener una vida cómoda, dediquémonos a otra cosa. Gracias, Marcela, y un abrazo a toda la gente. Muchas gracias, profesor. De esta manera damos cierre a este encuentro y agradecemos una vez más la presencia del doctor Carlos Lomas. Esperamos reencontrarnos en otras actividades del programa de Magíster en Comprensión Lectora y Producción de Textos de la Universidad Andrés Bello, que aspira a llevarnos a la reflexión en torno al diálogo y el fomento del conocimiento de la enseñanza de la lectura y la escritura, a fin de, por supuesto, transformarnos en mejores docentes que logren los mejores aprendizajes en nuestras estudiantes. Muchas gracias a todos los presentes y ojalá nos quedemos con estas reflexiones para encontrarnos en una próxima oportunidad. Un abrazo a todos.